Bien, hola a todos y todas. Ahora, en esta parte que van a presentar, de este nuevo video que van a presentar, lo que van a hacer, ya saben, los temas que vamos a tratar son regresión múltiple, regresión lineal múltiple y el análisis factorial. Bien, entonces vamos a empezar primero con el análisis de regresión, porque resulta ser un poco más sencillo, no es tan complejo como lo es el análisis factorial, pero no por ello no dejan de ser fáciles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que analizamos en regresión lineal? Lo que deben de explicar para este análisis de regresión es que es la relación que existen entre las variables que se trata de explicar con un parámetro que va a medir la interacción que van a tener las variables. O sea que si se da un cambio en una de las variables, que generalmente va a ser la independiente, tratando de explicar a la dependiente, entonces, ¿en qué magnitud va a cambiar la variable dependiente? Eso es lo que tratamos de hacer. Y si lo vemos gráficamente, va a ser una relación de puntos. Venimos acá a dispersión y puntos. O sea, la relación de puntos que existe entre las variables, la variable predictora, que va a ser la variable dependiente, y la variable explicativa, que va a ser la variable independiente. Perdón, la variable predictora, que siempre va a ser la independiente, y la variable predecida, que va a ser la dependiente. Entonces, yo les ponía el ejemplo en el laboratorio que tenemos la relación consumo e ingreso. Entonces, que el consumo no se mueve, según teoría, eh, bueno, según la interacción del ingreso, ¿verdad? Que a medida que se mueve el consumo, se va a mover, perdón, el ingreso, se va a mover el consumo. Entonces vamos a ver la relación de puntos. Pero si ya estábamos tomando a una cierta cantidad de individuos, entonces el análisis se volvió un poco más complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir a la estadística. Y lo vamos a hacer de forma bajo el método de mínimo cuadrado ordinario. Lo que vamos a tratar de es reducir los errores para poder reducir el error, para poder predecir de forma más adecuada la relación que existe entre las variables. Por ejemplo, aquí supongamos que tenemos el ingreso y aquí tenemos el consumo. Entonces, este va a ser el comportamiento. Vamos a ver un comportamiento en los datos que generalmente va a ser lineal, según el método que estamos utilizando, porque existen otros métodos, ¿verdad? Entonces, lo que trata de hacer la regresión lineal a fin de cuentas es trazar una línea. Veamos si lo podemos hacer aquí. Línea, añadir línea. Esto. Ahí está. Vamos a cerrar. Y adicionalmente nos plantea el valor de la ecuación. Entonces veamos, aquí lo tenemos. La ecuación de la recta. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que hace el método de regresión lineal? Que traza esta línea, una línea estimada, un valor donde lo que va a hacer es predecir cuál es el valor del coeficiente. Veamos, aquí tenemos 1.8 por el valor de x, que el x va a ser la variable calidad. Entonces, ¿cómo va a cambiar la preferencia? En esta magnitud, en 1.11 más 1.16. Es lo que supone el programa bajo esta línea, ¿verdad? Pero con el método vamos a tomar las otras variables y van a cambiar los valores. Entonces, lo que trata de hacer adicionalmente el método es reducir los errores. Las distancias que hay de este punto a la línea son los errores. Entonces, elevándolos al cuadrado trata de reducirlos. Cada uno de estos puntos a su línea estimada del supuesto. Entonces, bien, ahí lo tenemos. Eso es regresión, prácticamente la regresión lineal. Entonces, ahora, ¿cuáles son los requisitos para correr un modelo de regresión? Lo que tenemos que identificar son las correlaciones. Bueno, hay varios supuestos para correrlo, que ya hemos hablado de esta parte de los supuestos, nada más que no nos metemos a ver los supuestos porque ya los estamos dando, en este caso con estos datos ya están dados los supuestos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es verificar que estos sí tienen que hacerlo, verificar que las variables estén correlacionadas. Bueno, debe haber una correlación teórica también, ¿verdad? Porque no vamos a meter variables que no tengan nada que ver con la variable dependiente, lo que queremos explicar de algo
algo que nosotros nos queramos inventar así por así, ¿verdad? No vamos a meter una variable solo porque creemos que se relaciona, debe haber una teoría detrás de todo eso, pero en este caso la correlación también debe ser estadística, debe haber una significancia estadística. Entonces seleccionamos bivariadas, luego tomamos las variables, todas las variables en todo caso, y seleccionamos, bueno, ya con esto tenemos seleccionado el coeficiente de correlación de Pearson, que es el que vamos a correr, el que vamos a ejecutar, y vemos por acá que tenemos el coeficiente, que generalmente el valor es de Pearson de 0.8 hacia arriba, es un indicador que está entre 0 y 1, entonces nos está diciendo el grado de correlación que hay. Cuando está de 0.8 hacia arriba tenemos una correlación buena. Después tenemos otros grados de correlación que si bien pueden estar buenas, pero que no, tal vez no se correlacionan lo suficiente. Pero con tal de que sean significativas ya estamos tomándole en cuenta la variable para meterla en un modelo de regresión. Según teoría, después de punto 30, de punto 30 hacia arriba, la correlación es buena. Ya están correlacionados los datos, a eso me refiero, que están correlacionados. Ahora bien, si esa correlación es significativa, entonces tendríamos que verlo con el valor de SIG. Al ver estos valores de la correlación entre la preferencia y la calidad, evidenciamos que sí están correlacionadas y que son significativas porque es bastante alto. Y el precio con la preferencia vemos que 0.70 también es alto, entonces podemos decir que sí están correlacionadas, que son significativas. Pero si nos queda la duda, y que bueno, ya ustedes lo deberán de decir, más que todo por expresar que sí saben qué es la hipótesis que estamos tratando. Me van a decir que la hipótesis nula a contrastar con este valor de sí, con esta probabilidad, es que la hipótesis nula plantea independencia entre las variables. O sea que la preferencia no tiene nada que ver con la calidad y la preferencia no tiene nada que ver con el precio. Por lo tanto, deben de fijarse en el valor de SIG. Si es menor que 0.05, rechazan la hipótesis. Y efectivamente es menor que 0.05, ¿verdad? Se rechaza, que son independientes, por lo tanto concluimos que sí existe una relación entre estas variables, igual con la preferencia y el precio. Ahora vamos a correr el modelo, venimos a regresión y luego a lineales. Entonces aquí vamos a poner la variable dependiente, que es preferencia, y las dos variables independientes. Las ponemos aquí. Y ya con solo esto corremos el modelo y lo que vamos a explicar a continuación simplemente, y lo que deberán de decirme que, bueno, esta tabla no es tan relevante, simplemente me da información de lo que estoy corriendo. O sea que son, que plantea una ecuación donde la variable dependiente es la preferencia, el precio y la calidad son las variables independientes. Es lo único que deben de decir de esto. Ahora, de este cuadro me deben de mencionar cuál es cómo se expresa este valor de r cuadrado ajustado, que es el que corremos cuando la regresión es múltiple. O sea, que sea múltiple es porque tenemos dos variables independientes. Cuando tenemos más de una variable independiente, entonces ya se convierte en un modelo de regresión múltiple. Entonces utilizamos el r cuadrado ajustado. Entonces, ¿qué significa o qué indica el r cuadrado ajustado? Les decía que era la bondad del ajuste del modelo. O sea que si el modelo es bueno, me va a dar un r cuadrado bueno. Por lo tanto, debe de haber un r cuadrado muy alto para que mi modelo sea bueno, ¿verdad? ¿Y qué indica? Que cualquier cambio en las variables independientes va a producir un cambio en un 94% en la variable dependiente. O sea, se entiende bien, ¿verdad? Que las interacciones de las variables, los movimientos, los cambios en las variables independientes van a provocar cambios en la variable dependiente ciertamente o en un porcentaje cierto del 94%. Entonces eso es lo que significa el valor del r cuadrado ajustado. Ahora venimos a evaluar la significancia global del modelo, o sea que toda mi ecuación, todo mi modelo es verificar que sea significativo. Raramente vamos a tener un modelo que sea significativo y que no tenga, perdón, que tenga un r cuadrado alto y que no sea significativo, pero se puede dar el caso. En todo, bueno, aquí vemos que nos fijamos en el valor del SIG. O sea, podemos trabajar con la F y deberíamos de ir a buscar la F, pero como no tenemos una tabla F, entonces nos fijamos en el valor de SIG. Si el valor de SIG es menor que 0.05,
rechazamos la hipótesis nula de que mi modelo no es significativo, o como se lo planteaba en el laboratorio, de que el gran beta cero, el beta estimado, perdón, el beta estimado, no beta cero, el beta estimado es igual a cero. O sea que el beta estimado lo estoy tomando como mi modelo global, que es igual a cero, que no es significativo. ¿Y qué es lo que significa eso? Que toda la ecuación no produce nada en la variable dependiente. Entonces sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Que hay efectos, van a haber cambios en la variable independiente que van a forzar a la variable dependiente a cambiar. Por lo tanto, valido que mi modelo es significativo. O sea que rechazo mi hipótesis nula de que el modelo global es igual que cero. Luego tendríamos que evaluar los betas. Y primero hacemos una cosa. Evaluamos, tendrán que decirme qué significa, cuál es el cambio, cómo se produce el cambio en la variable dependiente. Y después evaluar la significancia de cada uno de los betas. Bien, entonces los betas se explican de esta forma. Si tenemos, por ejemplo, en esto que dice constante, que es el beta cero, que dice constante es que cuando los cambios en las variables independientes son nulos, se va a producir un cambio en la variable dependiente de 0.53. Y ahora bien, este 0.53, ¿en qué medida? ¿En qué valor? ¿Cómo se mide el cambio en la variable dependiente? Vean, la variable dependiente es preferencia, ¿verdad? ¿Y cómo se mide la preferencia? Lo vamos a tomar como que es una percepción. Entonces la percepción va a estar en una escala y es un punto de valoración por cada grado de preferencia que tenga la persona. Entonces vamos a decir que son puntos en la percepción de la preferencia. Por lo tanto, si las interacciones en las variables independientes son nulas, entonces va a crecer, va a cambiar la variable dependiente de 0,53 puntos en su percepción. Así lo vamos a interpretar. Ahora bien, la calidad, también la calidad, ¿cómo la interpretamos? ¿Qué es la calidad? ¿Cómo la medimos? Entonces la vamos a tomar de igual forma que la variable de preferencia, como una percepción. O sea que yo no puedo decir esto es de buena calidad porque la buena calidad para mí puede representar una calidad no tan buena para otra persona o totalmente que no es de calidad para otra persona. Entonces vamos a llamarlo como una percepción también. Entonces, cuando cambia la percepción de la calidad en un punto, o sea que suba o sea que baje, la percepción en la preferencia va a cambiar en 0,97 puntos. O sea que ese va a ser el cambio que va a existir entre la variable. Ahora, el precio sí, el precio tenemos una medida, una forma de medirlo, que son unidades monetarias. Entonces ya pueden ser dólares, euros, lempiras, todo lo que, dependiendo de la moneda. Entonces, ya sabemos que lo medimos a través de una moneda específica. Vamos a decir que son dólares. Por lo tanto, si el precio, si la variable precio cambia en un dólar, sea que suba un dólar o que baje un dólar, la variable dependiente va a cambiar, o sea que va a cambiar en la percepción, la variable dependiente. No va a cambiar en precio la variable dependiente, porque la variable dependiente no está medida en precio. La variable dependiente es una percepción. Entonces decimos que va a cambiar en 0.25 puntos su percepción. Cuando cambia un dólar, la variable precio, porque el precio ya sabemos que es dólar, es una medida monetaria, ¿verdad? Entonces, otra cosa que ustedes sí me deben de explicar, que no se lo puedo decir ahorita, es que ¿por qué el beta del precio es positivo? ¿Por qué no aparece negativo acá? Porque según teoría de oferta y demanda, a mayor precio, menor demanda. Entonces es una relación inversa. Por lo tanto debe aparecer un signo menos por acá. Me lo deben de explicar. Y por último, venir a probar si los betas son significativos o no. Porque si tengo un valor por acá, este 0.97, y el beta no es significativo, entonces de nada me sirve, ¿verdad? Tener ese beta en mi ecuación. Por lo tanto, me fijo acá que voy a tener tres hipótesis, que el beta 0 es igual a 0, que el beta 1 es igual a 0 y que el beta 3 es igual a 0. Por lo tanto, aquí nos fijamos que esto no es 0.
esto tampoco es 0, es casi 1, y esto no es 0 tampoco, es 0.25, pero no es 0. Es la hipótesis que vamos a plantear. Ahora, que esos valores tengan una relevancia para mi ecuación es lo distinto. Entonces veamos aquí. Esto es mayor que 0.05, por lo tanto no se rechaza la hipótesis, lo cual me dice que la hipótesis en general es que el beta es igual que 0, es como que no tenga ninguna importancia, que si yo no incluyo ese beta ahí en la ecuación, entonces no hay ninguna relevancia, no pasa nada. Ahora, este sí es significativo y quitar este beta sí va a causar otro efecto en la ecuación, ¿verdad? O sea que esta forzosamente sí va porque es significativo ese beta. Y este beta también, el del precio, también es significativo. Por lo tanto, solamente el beta 0 no es significativo. Y el beta 1 y el beta 2 sí son significativos. Es lo que deben de concluir, ¿verdad? Ahora, es sencillo. Ahora pasemos al análisis factorial. Veamos, más o menos. Entonces, análisis factorial, utilizamos esta base ahora. Ahora, ¿qué es lo que hace el análisis factorial? ¿Qué es lo que trata de hacer? Bueno, vean que tenemos 6 variables con 30 personas o 30 casos, 30 personas que han sido encuestadas. Esta información, estos datos son cuantitativos, meramente cuantitativos, que vienen tomados de una serie de ítems, de 6 ítems en todo caso, que miden, que tratan de medir qué es lo que quieren ellos o qué es lo que esperan ellos de un dentrífico. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos cuáles son las preferencias del mercado, para que nosotros clasifiquemos o que cualifiquemos al mercado que tenemos. En todo caso, cuando lo estamos aplicando para la mercadotecnia. Entonces, este viene siendo un método de clasificación, un método multivariado de clasificación, que si nosotros lo analizamos variable por variable y queremos hacer los análisis de forma univariada, o sea que estamos sacando frecuencias, porcentajes, promedios, se nos va a complicar un poco más y podemos llegar a hacerlo, o sea que podríamos estar analizándolo así, pero tardaría bastante y serían métodos tal vez no tan confiables, pero tendríamos toda la información presente. En cambio, cuando nosotros hacemos un análisis factorial, lo que hacemos es tratar de demostrar todo lo que dicen o todo lo que tratan de decir estos datos en la menor cantidad de factores posibles. O sea, que tenemos 6 variables y cada variable tiene un factor, que es el factor que va a estar en común con los demás factores. O sea, yo les planteaba la ecuación y les decía que cada variable aporta a su factor antes de iniciar la extracción de los factores un 100%, pero esas variables tienen algo en común. ¿Y qué es lo común? La correlación que existe entre esos datos. Entonces, ese grado de correlación va a hacer que esas variables tengan ese algo en común que va a tratar de explicarse en un solo componente, en un solo factor. Entonces se van a agrupar los datos en, por ejemplo, 3 variables en un solo dato para dar toda la información. Ahora bien, no se puede dar toda la información quitándole variables, ¿verdad? Si yo quito 2 variables, pierdo parte de la información de la que ya tengo. Pero el método que utiliza el análisis factorial es bien, trata de darle información o de proporcionar la mayor cantidad de información y sin perder mucha, ¿verdad? El método que utiliza los componentes principales, entonces es lo que trata de realizar en sí. En ese método se basa, de proporcionar la mayor información posible con la menor cantidad de factores. Entonces pasemos al método y vamos a reducción de dimensiones, luego a factor. Entonces metemos todas las variables y ya de plano vamos a seleccionar todos los estadísticos.
Porque así, si yo saco por defecto, como me lo da el programa, así nomás, me van a salir los datos y voy a tener ya las conclusiones, pero vamos a agregar un poco de estadísticos para ser un poco más concluyentes, porque de repente podemos estar haciendo el análisis factorial, nos van a dar algunos datos, pero tal vez no es adecuado realizar el análisis. Entonces, ¿qué hacemos con esto de matriz de correlaciones? Y seleccionamos coeficientes, nos va a dar los coeficientes de correlación, en este caso el de Pearson, porque son variables que tenemos distribuidas de forma continua. Entonces, matriz de coeficiente o matriz de correlación. Y seleccionamos también la prueba KMO y la prueba de esfericidad de Bartlett. Esta prueba viene siendo como una bondad de ajuste para demostrar si el método que estoy utilizando es adecuado, si podemos realizar análisis factorial con las variables que estamos teniendo. Entonces, continuar. Luego, venimos a extracción. En extracción, lo único que vamos a seleccionar es gráfico de sedimentación. Y gráfico de sedimentación va a reforzar mi decisión. Voy a ver gráficamente cuántos factores se extrajeron. Bueno, repasamos un poco lo de componentes principales. El método que utiliza el análisis factorial va a ser componentes principales. Existen otros métodos, pero vamos a utilizar componentes principales. Porque lo que hace es que toma el 100%, no está tomando la varianza del factor de la variable versus el grupo, como lo harían otros métodos, sino que está tomando el 100% de la varianza. O sea que estas 6 variables y estos 30 personas, todos estos datos que ven acá, generan una interacción. Y esa interacción, esa información que presentan, o esa variabilidad del 100%, se trata de explicar con los componentes principales. Entonces va a extraer la mayor parte de esa información con la menor cantidad de factores. ¿Y cuál es la regla de decisión para decidir cuántos componentes vamos a tener? Es basándose en el autovalor que sea mayor que 1. Si el autovalor, o sea, la información que está presentando un componente presenta un autovalor mayor que 1, va a ser tomado como un factor. Entonces presionamos continuar, luego venimos a rotación. La rotación lo que hace es que nos ayuda a ser un poco más concluyente en la decisión de la toma en la matriz factorial. O sea que qué variable va a ir a cada factor. O sea que vamos a tener, se van a reducir a ciertos componentes o ciertos factores, pero tenemos que saber qué variable va a ir a cada factor, porque si tenemos dos factores, entonces tienen que ser, qué sé yo, tal vez 2, 3 variables, 2 y 4, 3 y 3, entonces estos factores estas variables se van a ir a cada uno de esos factores. Y tenemos que saber por las cargas, por los pesos que le atribuye cada uno de los factores, cada una de las variables a su factor, entonces se va a tomar en cuenta esa variable al factor. ¿Y qué es lo que hace el método? Vamos a trabajar con el método Varimax. Que el método Varimax ustedes deben de decir que es un método ortogonal. Y los métodos ortogonales lo que hacen es que no permiten la correlación entre factores. Hay otros métodos, como el método oblicuo, que sí son flexibles en ese caso, de que permiten que el factor, digamos, se extrajeron dos factores, un 3 y 3 variables. Entonces se supone, o debería de suponerse, que los factores ya no deben de estar correlacionados, porque ese es uno de los requisitos del análisis factorial, que las variables estén correlacionadas. Entonces, ya no se desea que que las variables estén relacionadas. Por lo tanto, hacemos análisis factorial. Ahora bien, si hacemos el análisis factorial, no queremos que los factores estén correlacionados. Por lo tanto, lo vamos a rotar. Vamos a hacer este método de rotación con el método de Varimax, que es un método ortogonal. Ya les dije por qué. Ahora seleccionamos gráfico de saturaciones para que veamos gráficamente qué variables se fue a cada uno de los factores. Presionamos continuar y por último lo que hacemos es dar en opciones, es ordenar esto de ordenar los datos nada más para ver, para agruparlo por factor, qué variable va a cada factor.
Pero esto no es nada metodológico, no es nada estadístico que va a ser un cálculo, solamente es cómo va a presentar los datos. Damos continuar y aceptar. Voy a parar un ratito. Bien, en esta parte, ahora que nos ha generado los datos, vamos a ver que nos muestra la matriz de correlaciones, lo que nosotros pedimos allá, le pedimos al programa en coeficientes. Entonces nos muestra, y lo que deben de analizar ustedes son esos dos primeras filas respecto a cada una de las demás variables, ¿verdad? O sea que un coeficiente de correlación arriba de 0.8 está bien correlacionado, nada más que arriba de 0.3 ya está relacionado, ¿verdad? Pero lo ideal es tener buenas correlaciones. Entonces dirán en qué variables están relacionadas y en qué variables no lo están. Ahora, esta es la matriz de correlaciones. Una matriz donde vemos que en la diagonal es puros 1, porque estamos correlacionando la variable 1 con la 1, la 2 con la 2, la 3, venimos a la 3, la 4 con la variable 4. Entonces vamos a ver que en la diagonal tenemos puros 1. Ahora, esto nos va a servir para contrastar una hipótesis. Primero, analizamos el valor de KMO. Ese valor que vemos ahí de 0.66 es un valor adecuado para que nosotros podamos realizar el análisis factorial, porque está arriba de 0.5. Si está arriba de 0.5, entonces el análisis factorial es adecuado según la regla de Kaiser, Meyer y Goy. Cuando tenemos valores de KMO abajo de 0.5, a veces, bueno, definitivamente no es adecuado realizar el análisis factorial. Otra regla que nos va a decir es la prueba de hipótesis, que nos va a decir si es adecuado realizar el análisis factorial o no, es mediante la prueba de hipótesis. Si esta prueba de hipótesis, el valor de SIX es menor que 0.05, entonces podemos realizar análisis factorial correspondiente a la hipótesis que vamos a rechazar, dado que es menor que 0.05, ¿verdad? Y la prueba de hipótesis plantea que la matriz de correlaciones es una matriz de identidad. Ya les explicaba yo en el curso qué es lo que representaba y ustedes me lo deben de decir bien explicado, ¿verdad? Que la matriz de correlaciones es una matriz de identidad, es la hipótesis nula, la que vamos a rechazar porque es menor que 0.05. Luego seguimos analizando esta que es la matriz de comunalidades o de factores comunes. Lo único que hay que saber de esta matriz y que deben de mencionarlo ustedes es que al momento de tener toda la ecuación, o sea, de tener F1 de X1, F2 por X2, F3 por X3, F4 por X4, F5 por X5 y F6 por X6, vamos a ver que la variable aporta al F, o sea, al factor, un 100% de información, un 100% de variabilidad. Por lo tanto, una vez que se han extraído los factores, ahora no aporta todo ese 100%, sino que disminuyó un poco el aporte porque está aportando todo lo que tiene en común con las demás variables. O sea, como se está sacando un factor en común, por así decirlo, entre todas las variables, ya la información que aporta no es toda, ahora es menos lo que aporta. Entonces las cargas, los pesos que aportan, que son las variabilidades, se vuelven un poco más pequeños. Pero cuando tenemos bastante los pesos que son cercanos a 1, entonces ya estamos sabiendo que van a aportar bastante información los datos a su factor. Entonces nos fijamos acá después en esta matriz de varianza total explicada, que es prácticamente la regla que nos ayuda a decidir qué factores vamos a extraer aquí con el método de componentes principales. Entonces, el método de componentes principales nos permite poner una restricción, una regla para poder extraer estos factores. La regla es que sea mayor que 1. Ya lo miramos allá en extracción. Entonces aquí tenemos en esto que dice columna total, que son los autovalores o valores iniciales. Entonces vemos que es mayor que 1, el 2.73 mayor que 1, entonces va como factor. El siguiente, que es 2,21, es mayor que 1, por lo tanto va como factor. El tercero ya es 0,44, 0.44, menor que 1.
por lo tanto no se toma en cuenta como factor. Entonces, en conclusión, tenemos dos factores extraídos, dos componentes extraídos. Ahora nos fijamos en la varianza. La varianza de este factor, de este componente, solamente es 45%, pero la del siguiente es 36%, que juntos alcanzan un 82% de la varianza. O sea, ¿y qué es esto? En conclusión, ¿qué es? O sea, la información que va a mostrar. Vean que yo les ponía el ejemplo de que si queremos mostrar una imagen, pero si la tomamos de un ángulo no se permite mostrar toda la imagen, y si buscamos otro ángulo ya se permite mostrar toda la imagen. Lo que estamos haciendo es buscar mostrar toda la información posible. Aquí tenemos un 82% de la información. ¿Cuánta información estamos perdiendo? 18%. Bueno, 17 puntos y algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que nosotros queremos tener por lo menos, como mínimo, un 80% de la información explicada con los factores que nosotros extraímos. Si se explica menos del 80%, deberíamos de ingresar otro factor para que podamos explicar cuando menos el 80% de la información. Entonces la regla cambiaría, ya no sería con la regla de Kaiser, sino que modificaríamos la regla y tendríamos que forzar a que se elijan tres factores para que se tenga la mayor información deseada. Y aquí estas siguientes matrices lo que hacen, o cuadros, lo que hacen es que me muestran realmente el resumen, lo que ya habíamos analizado, que se extrajeron dos factores, aquí lo están, y la información que presentan. En conclusión, es el resumen de todo esto. Luego tenemos el gráfico de sedimentación, que este gráfico de sedimentación sirve para ayudarnos a ver de forma visual, miramos la regla que tomamos de extraer los factores. O sea que buscamos, y la forma de hacerlo es que buscamos los codos, o sea, el punto de inflexión, donde tiene la caída un poco más pronunciada, es ahí donde tomamos el punto de partida para decidir qué factores podemos traer. Veamos, de este punto, la caída a este punto es un poco más suave, pero de este punto a este punto es un poco la pendiente es más alta, o es más inclinada. Entonces, cuando tengamos este punto aquí, lo que hacemos es que tomamos todos los factores que estén atrás de ese punto. Por lo tanto, tendríamos el factor 2 y el factor 1. En conclusión, son dos factores, ¿verdad? Los que se han extraído. Luego tenemos la matriz de componentes o la matriz factorial, donde vemos que ya están ordenados los datos, ya están ordenados por su valor superior, como lo teníamos en opciones. Entonces, aquí tenemos, como ya habíamos concluido que eran dos factores, tenemos en qué variable se agrupa al factor. Entonces vemos que está la variable un dentrífico tiene que fortalecer las encías, es la siguiente variable que el ítem mide, que es importante comprar dentríficos que prevengan las caries, y este que es negativo, ya veremos por qué. La prevención de las caries no es un beneficio importante ofrecido por los dentríficos. Bueno, di la explicación por qué salía negativo este componente, esta carga, este peso. Por lo tanto, deben de decirlo, porque sale negativo. Después vemos que aquí de abajo de 0.86 a 0.17. Entonces nos fijamos que el del par, o sea que el factor 2 es mayor. Entonces después viene el 0.87, 0.79 y 0.78. Y vemos el grupo verde. Esto es sin la matriz factorial sin rotar. La que deberíamos de analizar, y la que, bueno, lo único que van a concluir de esta parte es que cambian los valores. En los valores de las cargas que son más altas, las aumentan, y en las cargas más bajas las disminuyen. Solo podemos verlo acá, de que en la primera variable, el primer componente ofreció una carga o proporcionó una carga de 0.93, y en este, ya en la matriz rotada, es de 0.96, aumentó. Y aquí era de 0.13 y aquí ahora es de 0.2. Por lo tanto, para ser un poco más concluyente o decidir qué variable va a cada factor, lo hacemos con esta.
Y por último, la matriz de, bueno, esta pequeña matriz eh, lo que hace es que vemos la correlación que hay entre cada componente y nos fijamos que ahora como utilizamos un método de ortogonal, entonces no están correlacionados los factores. Y ya por último, lo que nos fijamos es que el gráfico de saturaciones nos muestra la información de qué variable va a cada factor, viéndolo ya así del número de variables, ¿verdad? Entonces nos fijamos que en componente 1, que está en el eje de las abscisas o el eje horizontal, vemos que está la variable 5, la variable 1 y la variable 3. Ahora, de forma vertical, en el eje de las ordenadas, vemos que están la variable 4, la variable 2 y la variable 6. Bueno, entonces esto es lo que deben concluir ustedes. Al final ustedes deben de nombrar el factor. O sea, fueron dos factores, ¿verdad? Y yo en la clase les decía que uno podíamos llamarle salud dental, salud de los dientes, y el otro por estética. El otro factor que atribuía que las personas prefieren más los dentríficos por estética y el primero era lo preferían por salud dental. Entonces ustedes deben de concluir cómo lo van a llamar. Ajá.